Hola, Evan Montes de Call Throne y esto es un video respuesta. Alguien me hizo este comentario, una pregunta en un comentario de cómo se ora a Dios, cómo hago para orar a Dios, cómo hablo con Dios. Y podría parecer como una pregunta simple y podrías tener una respuesta simple, pero al mismo tiempo como que puede ser una pregunta profunda, ¿no? Tal vez es una pregunta que es muy importante para muchas personas, sobre todo los que están comenzando su relación con Dios, su caminar con Dios, y tal vez sienten una necesidad de más convicción acerca de si están orando bien, si Dios los está escuchando. Y entonces digamos que me gustaría como explorar esa pregunta y dar como recomendaciones para orar a Dios. Entonces no es de que así se hace, es la forma correcta o la forma no correcta, no trata de eso, es simplemente como recomendaciones generales. Entonces miremos algunas recomendaciones que se me ocurrieron. Y primero que todo, considerar que orar es conversar. Cuando estás orando es básicamente una conversación. Tal cual como tú tienes una conversación con cualquier persona acá en la tierra, sea un amigo, un colega, un jefe, igual con Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que háblele como una persona inteligente, háblele como una persona eh, que puede dialogar contigo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Eh, digamos que evitar lo que son las repeticiones, porque en las religiones cristianas, en el judaísmo también, y en otras, también en el islam y el budismo y bueno, todas las religiones creo que hacen uso de repeticiones. Y entonces, ¿qué pasa con las repeticiones? Que no estás hablando nada, estás repitiendo palabras que ni siquiera son tuyas, son ajenas y no estás comunicando nada. Entonces, así mismo que cuando tú estás con una persona inteligente, un colega, un amigo, una novia, un jefe, tú hablas de una forma inteligente, porque estás hablando con otra persona inteligente. Entonces, la repetidera no es una forma inteligente de comunicación, es como, no sé, lo que hacen los loros. Entonces, evite eso, no estás haciendo nada, no estás comunicando nada y Dios quiere tener una conversación contigo, Él quiere saber de ti, conocer de ti. Él quiere información de tu propia boca. Y bueno, uno pensaría que eso se ve en el catolicismo, en el judaísmo y otras religiones, pero igual en los evangélicos eso sigue existiendo y me refiero como a cosas como la oración de fe o la oración de salvación, que es algo que se ve mucho en las iglesias evangélicas, cual no existe en la Biblia y sigue siendo lo mismo, es repetidera, estás repitiendo palabras de una persona ajena quien te las está dando, puede ser el pastor o alguien quien te está enseñando a orar, pero solo te está alimentando palabras para repetir y tú terminas siendo como eco de esa persona. No estás comunicando nada ni estás hablando tus propias palabras en ningún momento. Entonces, evitar eso y cuando tengas esas conversaciones con Dios, no tienen que ser conversaciones así súper formales o profundas o poéticas. Pueden ser muy sencillas, es una conversación, puede mantenerlo muy sencillo, pero sea sincero. Hable desde tu corazón. No trates de encubrir las cosas, no trates de como que impresionar a Dios, no trates de aparentar, simplemente hable de forma sincera, honesta, confiese las cosas. Dios ya conoce todo lo que hay en tu corazón, ya Él ve todo lo que tú haces en lo privado, Él ya sabe todos tus hábitos, Él ya sabe todo de ti, entonces no trates de aparentar ni de esconder nada, tenga una conversación honesta con Dios, háblele honestamente. Eh, ¿Qué más? No hagas grandes promesas. Creo que mucha gente se emociona o están en momentos como muy emocionales y terminan haciendo como grandes promesas, como que Dios, estoy en esa situación, pero si tú me sacas de esa situación, yo prometo que voy a dedicarme a la iglesia todos los días, ir a la iglesia y orar 3, 4 horas todos los días si tú me sacas de esa situación. Y están en situaciones como así, muy intensas y terminan haciendo promesas como esas.
y digamos que Dios te saca de esa situación y entonces empiezas a cumplir tu promesa, vas 3, 4, 5, 6, 7 veces a la iglesia, horas, 3, 4 horas al día y pronto se te vuelve imposible seguir yendo todos los días porque así es la vida tiene sus cosas que hay que hacer y terminas rompiendo la promesa y eso se vuelve un problema porque resulta que en el reino de perdón, en el dominio espiritual hay un acusador quien espera que nosotros hagamos eso, que rompamos una promesa a Dios o que le digamos mentiras para que Él después vaya ante Dios y dice, ajá, mira a esa persona, te dijo mentiras, rompió una promesa, yo quiero acusar a esa persona y termina convirtiéndose en un lío para ti. Entonces las promesas, considera las promesas como unos contratos orales, que si las rompes terminas metiéndote en líos y entonces evite eso. Simplemente sin promesas, simplemente lo que es sí, sí y lo que es no, no y listo. Eso no quiere decir que las promesas sean malas o las grandes promesas no se pueden hacer. Digamos que hay muchos ejemplos de grandes promesas que se hicieron en la Biblia. Lo que se me ocurre, lo que se me viene a la mente es la mamá del profeta Samuel, que era Ana, que era estéril, y ella hizo una grande promesa a Dios que si Dios le daba un hijo, ella le entregaba ese mismo hijo a él para servicio en el templo, para ser sacerdote. Eso fue una grande promesa. Ella estaba devolviéndole un hijo, el hijo que Dios le daba, y Dios le dio un hijo y ella cumplió su grande promesa. Eh, entonces, simplemente hay un momento y hay ocasiones para hacer grandes promesas y no lo hagas cuando estás comenzando, no es necesario, puede que termine siendo más problemático porque cuando estás en situaciones emocionales termina diciendo cosas de forma emocional, más que racional, emocional, y después cuando se calman las emociones terminas pensando, uy, yo no, eso fue como exagerado, porque dije eso, yo no puedo cumplir eso, y se te vuelve un lío. Entonces, si vas a hacer grandes promesas, espere que adquieras como la madurez y el entendimiento de lo que implica hacer esas grandes promesas, porque tiene su función, las grandes promesas. Entonces, pero comenzando, evitar las promesas, mejor dicho. Ponte los zapatos de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos que piense en qué es lo que piensas que es prioridad para Dios. Entonces, digamos que tú estás como que hablando a Dios, estás orando y digamos que estás ofreciéndole cosas que a la larga son superficiales o no son muy importantes. Digamos que hay cosas más importantes de ti que Dios quiere. Entonces, de nada sirve decirle a Dios que si tú me das un empleo, yo te voy a dar todos los diezmos, todos los meses de mi salario, pero resulta que estás viviendo una vida desagradable a Dios. Entonces, más que un diezmo, ofrecerle cosas como superficiales o materiales, piense en si hay cosas de ti, de tu vida, de tu existir que puedes ofrecerle a Dios, porque Dios lo que quiere eres tú, tu corazón, tu mente, tú. Él te ama y Él quiere tenerte a ti. Y el pecado es algo que te separa a ti, los malos hábitos es algo que te separa a ti de Dios y Él quiere tener una relación contigo. Entonces, antes que le prometas como diezmos, ir a la iglesia los domingos, leer la Biblia, piense en si hay cosas más inmediatas, más prioritarias para Dios que esas cositas como de encimita, ¿no? Entonces, háblele de esas cosas como profundas, ¿no? Y medite sobre qué tienes en tu vida como para ofrecerle a Dios que sea realmente importante para Él, como vuelvo y digo, tus hábitos, tu estilo de vida, tu forma de hablar, las cosas que piensas, lo que tú ves con tus ojos en televisión o internet, etcétera, 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 etcétera. Em, Ora en privado, digamos que orar en público no es que sea malo, pero digamos que orar en privado es mejor porque, digamos
que es algo, teniendo como una conversación privada con Dios, nadie tiene que estar viendo eso. Y para evitar las distracciones. Entonces, en la Biblia hay un contexto donde Jesús dice que no oren en público, pero el contexto es que hay personas que quieren como que aparentar ante los demás que son muy santos y muy entregados a Dios, y a Dios no le gusta eso. Ese es el contexto. Pero orar en público no es que sea malo en otros contextos. Pero se recomienda, pues, cuando puedas, cuando tengas la oportunidad, y orar en privado, pues, para que la conversación sea más íntima y no haya distracciones. Entonces, em, sí, es como más que todo por eso. Y algo para, digamos que mucha gente no considera, es guardar silencio. Entonces, orar no es siempre estar constantemente tarararara, hablando y hablando y hablando y hablando, y respire y hable y hable y hable. Y creo que, digamos, ciertamente en las iglesias evangélicas se ve mucho eso. Y uno como que no toma como pausas ni deja de hablar. Y digamos que el silencio en la Biblia es una forma de comunicarse con Dios, de, digamos que, honrar su presencia, porque Dios es rey, Dios es juez. Piense en una corte, cuando entra el juez a esa corte, todos quedan en silencio hasta que el juez se sienta y empiece él a hablar. Entonces, es como ese mismo concepto, es una forma de honrar la presencia de Dios, es una forma de declarar que Él es juez, que Él es rey, y es una forma de escuchar su voz. Entonces, mantén silencio. Hay muchas ocasiones en la Biblia donde las personas mantienen silencio y Dios hace algo en ese silencio, se mueve en ese silencio, y logra avanzar cosas en tu vida a través de ese silencio. Entonces, incluya silencio como parte de tu oración. Ok, entonces esas son como mis recomendaciones. Son como cosas muy generales y espero que les haya servido. Eso nunca lo he dicho antes en un video, pero suscríbanse y hagan clic en la campanita. En la campanita, siempre se me olvida decir esto, llevo 8 años tratando de recordar decir, hagan clic en la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un video nuevo. Y tengo una cuenta en Instagram, si quieren seguirme en Instagram, estoy haciendo uso de esta red social para lo que va a ser el grupo, lo que es el grupo musical de Coltron, todo lo que se está haciendo, lo que estamos avanzando para el grupo musical y para los proyectos y los trabajos discográficos del grupo musical Coltron. Nada de, digamos que, estudios bíblicos ni nada de eso en Instagram, pues porque son solo fotos, ¿cierto? Entonces para eso lo estoy utilizando. Entonces si quieren seguir esto, esa área de Coltron, síganos en Instagram. Y sus donaciones y sus ayudas ayudan mucho, me ayudan mucho a mí, a mi familia. Entonces, si quieren hacer un aporte por Patreon o PayPal, eh, sería una gran bendición para mí y para mi familia. Y estoy haciendo un podcast como para generar contenido para ustedes, los que me están ayudando económicamente. Y este podcast va a ser una o dos, tres veces a la semana. Va a ser como de temas varios, de temas como sucediendo en la política, en lo social, en el mundo, relacionado con la Biblia de alguna forma o con fin de tiempos. Y solo con $1 al mes tendrán acceso a este podcast. Entonces van a ser varios podcasts a lo largo del mes, y con $1 al mes tendrás acceso a todo ello. Preferiblemente por Patreon, ahí tendrán acceso a todo lo que voy subiendo, pero si utilizan otros medios como PayPal, yo les envío los links de estos podcasts a su correo. Y si ya me han hecho donaciones, y yo este año, si lo han hecho este año, entonces ya deben estar recibiendo links de mi parte, de mi correo,
para este podcast. Entonces, si no, por favor me escriben en los comentarios y yo me aseguro de que les lleguen estos links. Listo, eso es todo. Entonces, muchas gracias por ver. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Chao.